Muy buenos días para todas aquellas personas que nos ven. El día de hoy traemos un tema de gran interés para todos ustedes, ya que siempre hemos escuchado hablar de esto y quizás siempre nos quedan algunas dudas por resolver. Se trata nada más y nada menos que de los dominios y los reinos de la naturaleza. Realizaremos una entrevista a 3 personas, así que empecemos. Juan Esteban, buenos días. Empecemos contigo. Cuéntanos, ¿por qué se agruparon los organismos vivientes en 3 dominios? Bacteria, arquea y eucaria. En 1977, Carl Woese y su equipo tenían secuenciado el ARN16 de distintos tipos de bacterias y organelas, además del ARN18 de algunas especies eucariotas. Compararon estas secuencias de ácidos nucleicos y publicaron sus resultados en la revista PNAS, en un artículo llamado Estructura filogenética del dominio procariota, los reinos primarios. Los resultados mostraban que todas las variedades de organismos se agrupaban en 3 grupos, y grande fue su sorpresa cuando se percató de que no todos los organismos procariotas estaban incluidos en el mismo grupo. Entonces, dado de que Woese estaba seguro de que las diferencias en el ARN eran producidas por la historia evolutiva, propuso llamar a estos 3 grupos reinos primarios, que se dividían de la siguiente manera. Las especies eucariotas estaban en el reino eucariotes. Las bacterias clásicas estaban en las eubacterias y por último teníamos a las procariotas metanogénicas, a las que se les denominó arqueobacterias. En este primer artículo, Woese no propuso ningún árbol evolutivo, pero sí dijo que quedaba por determinar las relaciones evolutivas entre estos 3 grupos, además de que el ancestro en común debía tener una estructura más simple y una tasa de mutación mucho mayor. Entonces, con este nuevo sistema de 3 reinos se reemplazaba el anterior de 2 imperios que estaban formados por eucariota y procariota, ya que según Woese no representaba la filogenia y solo servía para oscurecer futuras investigaciones. Bien, ahora hablemos un poco de cada reino y dominio. Juan Esteban y Manuela, hablen sobre las características que hacen únicos a los organismos de cada dominio y de cada reino. Comencemos por las arqueas. Estas tienen caracteres del dominio bacteria y eucaria, ya que filogenéticamente ocupan una posición intermedia. Entonces bien, de estas podemos decir que a veces forman filamentos, pueden ser aerobias, pueden ser anaerobias facultativas, anaerobias estrictas. También podemos decir que ninguna realiza fotosíntesis y que algunas producen metano. De las bacterias podemos decir que tienen un compuesto llamado peptidoglicano que forma una pared fuera de la membrana. También podemos decir que tienen pocas proteínas asociadas, que pueden ser móviles o fijas, y aunque esto no es una característica única, en este caso es muy particular porque, como ya lo dijimos, tienen pocas proteínas asociadas y su movilidad se debe a esto, a unos flagelos de proteínas incorporados en su configuración morfológica que les permite este movimiento e incluso hasta alcanzar grandes velocidades. Bueno, del dominio eucariota podemos decir que aquí sus organismos constan de una o de más células que por lo general son más grandes que las procariotas, que sí tienen un núcleo definido y que son células, digamos, un poco más complejas porque poseen un sistema de endomembranas o sistema vascular citoplasmático integrado por retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi. También es el dominio que alberga más reinos, o al menos los más conocidos, que esos ya se va a encargar de hablar mi compañera Manuela. Muy buenas tardes, es un placer para mí poderlos acompañar el día de hoy en este tema tan importante. Hoy les voy a hablar acerca de las características de cada reino y voy a empezar por el reino vegetal.
El reino vegetal es un grupo de eucariontes pluricelulares fotosintéticos. Esto quiere decir que realizan la síntesis de la luz solar absorbiendo el dióxido de carbono atmosférico y liberando oxígeno a cambio. Se caracteriza por tener células con pared de celulosa, por su vida inmóvil y por su reproducción sexual y asexual dependiendo de la especie y de las condiciones dadas. Bueno, ahora les voy a hablar del reino animal. El reino animal está conformado por organismos pluricelulares dotados de movilidad propia y de un metabolismo heterótrofo, sustentando en la respiración el consumo de oxígeno y de materia orgánica. Proviene de otros seres vivos para su oxidación y obtención de energía química y expulsión del dióxido de carbono. Los animales son un reino enormemente diverso, esparcido en hábitat, ya sea acuático, terrestre o aéreo, que pueden dividirse en dos grupos, en el vertebrado y en el invertebrado, dependiendo de si poseen columna vertebral o no y endoesqueleto. El reino fungi de los hongos está constituido por organismos pluricelulares, aerobios y heterótrofos, incapaces de sintetizar sus nutrientes y por ende están dedicados a una asistencia saprófita o parásita, o bien actúan como descomponedores de la materia orgánica infectando los cuerpos de otros organismos vivientes. Poseen una pared celular como las plantas, pero de quitina en lugar de celulosa, y se reproducen mediante esporas, tanto sexual o asexualmente. El reino de los protistas se considera el grupo basal de los eucariotas, o sea, es el primero en surgir del cual se habrían desprendido luego los demás. Se trata de un grupo parafiléptico que incluye el primer ancestro común, pero no a todos sus descendientes. Aquí podemos hallar microorganismos unicelulares eucariotas flagelados sin pared celular y que no forman tejidos dedicados a una nutrición heterótrofa, ya sea saprófita o de depredación de otros microorganismos, como las bacterias y otros protistas. Continuamos contigo, Manuela. Háblanos sobre el por qué el famoso reino Monera salió del sistema de clasificación actual. El reino Monera agrupa a los organismos unicelulares o procariotas que no tienen un núcleo bien definido. Este está compuesto principalmente por bacterias. El naturalista alemán Ernst Haeckel en 1866 dividió en tres grandes grupos a los seres vivos. Estos grupos fueron llamados animal, vegetal y protista. Entonces el Monera formó parte del reino protista en una de sus divisiones, en las cuales también se englobaba a los organismos de células eucariotas. En el año 1920, el biólogo francés Edouard Charon descubrió la existencia de las células sin núcleo definido y estableció dos grupos de células que nombró como las eucariotas y las procariotas. Iver Kublan, un biólogo estadounidense, propuso en el año 1938 la creación del reino Monera, y en el cual están los organismos procariotas. En 1970, Carl Woese, un microbiólogo estadounidense, notó que dentro del reino Monera existen dos grupos que se diferencian por su estructura, que son las bacterias y las arqueas. El término Monera se emplea cuando se hace mención a las bacterias en general y suele vincularse con el clado de los organismos procariontes. Esto quiere decir con las bacterias, que son aquellos organismos celulares microscópicos que carecen de núcleo celular definido. Los organismos que componen el reino Monera son microscópicos, están presentes en todas las hábitats terrestres y son los seres vivos más antiguos del planeta. Muy bien, ahora vamos contigo, Mariana. ¿Puedes proponer diferentes ejemplos sobre la forma en la cual los organismos vivientes pertenecientes a estos dominios y reinos impactan la vida humana y el ambiente? Bueno, mira, algunas de las formas en las que estos organismos vivientes impactan la vida humana y el medio ambiente son: un ejemplo es en el reino protista. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria están utilizando algas verdes para reemplazar el uso de aceites en la producción de biodiesel, ya que el biodiesel es un combustible obtenido generalmente de aceites orgánicos vegetales o animales. Los investigadores descubrieron que la energía que brinda el biodiesel obtenido de las algas es muy superior a la energía de diésel a base de petróleo. Además, las algas verdes presentan numerosas ventajas, ya que estas son acuáticas, ocupan menos espacio físico,
pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada y sobre todo tienen un crecimiento demasiado rápido. Otro ejemplo es en el reino de los hongos. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se trabaja con una variedad de hongos llamados micorrizas. Gracias a la incorporación de estos hongos, las plantas aumentan hasta 1000 veces su capacidad de absorción y se hacen más resistentes a cambios de temperatura, reduciendo así sus niveles de estrés. El estrés en las plantas es causado por muchísimos factores y sus efectos se ven reflejados principalmente en su crecimiento y reproducción. Como último ejemplo ponemos al reino vegetal. Hablemos un poco del Calafate. Además de ser una ciudad de la provincia de Santa Cruz, el Calafate es una fruta tan silvestre como ancestral. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria trabajan con este cultivo típico de la Patagonia, ya que posee muchas propiedades nutritivas y medicinales. El calafate es parte de la familia llamada berries, que son pequeñas frutas muy ricas en vitamina C y vitamina E, de formas y sabores muy atractivos. Entre los berries encontramos frambuesas, frutillas, arándanos, cerezas y moras. Excelente. Ahora cuéntanos, ¿sabes sobre alguna novedad evolutiva sobre estos reinos o dominios? Claro que sí. Una de las novedades evolutivas es que un equipo de científicos canadienses han descubierto un tipo de organismos denominado hemimastigote, que no se enmarca ni en el reino animal, ni en el vegetal, ni siquiera en el de los hongos, y que de hecho constituyen una nueva rama de la evolución de la vida. Los hemimastigotes son descritos como organismos protistas predadores con 2 filas de flagela y una arquitectura única celular. Los investigadores explicaron que los hemimastigotes conforman un linaje independiente de nivel de reino y que la anterior clasificación como filo o división, el siguiente nivel por debajo del reino, subestima la distinción evolutiva de este grupo. Los hemimastigotes son microbios conocidos desde el siglo XIX, pero el análisis genético de ejemplares recogidos en el suelo de un parque de la ciudad canadiense de Halifax señala que son totalmente diferentes de animales y hongos. Otra novedad se encuentra en el reino animal y la pregunta es, ¿quién es Rosita Isa? Bueno, pues cuando los animales más chiquitos no pueden acceder a la leche materna, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene la solución. Nuestros investigadores crearon el primer bovino en el mundo capaz de reproducir leche maternizada, es decir, parecida a la leche que le dan las mamás a sus hijos. La leche reproducida o producida por la vaca Rosita Isa aporta 2 proteínas, lisozima y lactoferrina, esenciales para el sistema inmunológico de los bebés. Esta investigación es muy importante, ya que se incorporan 2 genes humanos a una ternera a través de la clonación para que produzca leche con 2 enzimas humanas, obviamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la información brindada. Yo sé que fue de gran utilidad y le resolvió muchas preguntas a las personas presentes. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un gran día.